Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tras la batalla con los filisteos y la victoria de David contra Goliat, el pueblo, los siervos de Saúl y hasta la propia familia del rey estaban encantados con David. Saúl había hecho venir a David a la corte y dice el texto que no lo dejó volver a casa, en el sentido en que le ofreció quedarse a trabajar para él. Leemos en el capítulo 18, versículo 5, que salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Esto hizo que Saúl tuviera celos de David. Saúl se sentía intimidado por la prudencia de carácter que mostraba David, y lo que colmó el vaso fue el momento en que Saúl vio que las mujeres cantaban y danzaban diciendo: «Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000». Se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: «¿A David dieron 10.000 y a mí 1000? No le falta más que el reino». Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. 1 Samuel 18, 8 y 9. Nos dice el texto que un día que Saúl no estaba bien y David tocaba el arpa para relajarlo, le arrojó Saúl la lanza diciendo: «Enclavaré a David a la pared». Pero David lo evadió 2 veces. David se dio cuenta que su vida peligraba. Sin embargo, curiosamente, nos dice la Biblia que era Saúl el que tenía miedo de David porque veía que Dios estaba con él. Lo vemos en 1 Samuel 18, 14 y 15. Imagino que Saúl ya sospechaba que este podría ser el que Dios había escogido para reemplazarlo. Así que para quitárselo de su vista, lo hizo jefe de 1000 soldados y lo mandaba a luchar constantemente. Esperaba que los filisteos le quitaran la vida para no ser él el que lo hiciera, ya que el pueblo tenía a David en alta estima. Parte del premio que Saúl había prometido por haber vencido a Goliat era casarse con la hija del rey, pero Saúl, olvidando voluntariamente que esto le correspondía a David, le ofreció su hija mayor en matrimonio a cambio de que éste saliera a luchar contra los enemigos del rey. Y cuando David cumplió incluso más allá de lo que se le había pedido, Saúl dio a su hija Merab a otro. Mas nos dice la Biblia que David había ganado el afecto de los hijos de Saúl, y Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y le pareció bien a Saúl darla a David. Una vez más, David recibió el ofrecimiento de ser yerno del rey con humildad, afirmando que no era digno. Mas lo que Saúl quería era que David saliera a pelear, por lo que le pidió que matara a 100 filisteos para poder casarse con su hija, lo cual David no dudó en cumplir, y se casó con Mical, la hija menor de Saúl. Pero leemos en 1 Samuel 18, 28, que Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Saúl se sentía más amenazado por David cada día. Dios estaba con David. Este se conducía prudentemente. Su hija lo amaba. Su hijo Jonatán era su mejor amigo. El pueblo lo tenía en gran estima, y cada vez que emprendía una misión, le salía bien. Saúl había determinado en su corazón que David debía morir. Mas Jonatán avisó a David que su padre quería matarlo. Jonatán intentó arreglar el tema con su padre a través de la diplomacia, mas Saúl no cumplía los términos acordados. Saúl intentó de nuevo clavarle la lanza a David mientras éste tocaba, y habría matado a David en su propia casa si no hubiera sido porque Mical, como buena esposa, protegió a David, ayudándolo a huir por la ventana cuando venían los soldados. Huyó pues David y escapó, y fue a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot, y fue dado aviso a Saúl.
Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Resulta curioso seguir leyendo en el capítulo 19, porque Saúl mandó mensajeros 3 veces, y las 3 veces los mensajeros se unieron a David y a Samuel para proclamar palabra de Dios. Así que Saúl mismo fue en busca de David y Samuel. Y nos dice el texto que fue Saúl y también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Nos dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, y en esta escena vemos que Saúl, como había ocurrido a Balaam en el libro de Números, no tiene poder para cambiar la voluntad de Dios y debe someterse a Dios incluso contra su propia voluntad. Mucho mejor es hacer la voluntad de Dios con confianza y alegría. Recordemos hoy que Dios resiste a los soberbios y Dios da gracia a los humildes, así como dio gracia cada vez a David para protegerlo de Saúl. Dios puede darnos gracia si nos conducimos prudentemente, humildemente y confiando en el Señor cada día. Estás escuchando Reflejos de su Gloria, un programa que tiene como objetivo compartir las enseñanzas de las Escrituras, celebrando la gloria de Dios al conocerle más y mejor. Te animo a indagar conmigo, comenzando con un viaje a través de la Biblia, viendo no solamente la historia, sino descubriendo a la persona del Mesías, reflejada en las páginas de las Escrituras de principio a fin.